Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este futbolista que muchos lo tendrán de cara, otros quizás no, es Franco Paredes, jugador que se había ido a préstamo el año pasado a Defensa y Justicia, que regresó, que lamentablemente tuvo que recuperarse de una grave lesión y ahora ya apunta en estos próximos días a volver definitivamente para convertirse en un refuerzo más para Marcelo Gallardo, porque el muñeco lo va a evaluar, pero en principio lo va a tener en cuenta, por lo menos para entrenarse con el plantel, teniendo en cuenta que ya no va a poder irse a préstamo a otro club en este mercado de pases. Gallardo va a considerarlo como para formar parte del plantel profesional y además hay que decir que es lateral por la derecha y ahí River claramente tiene un déficit. Me atrevo a decir que la lesión de Rojas ha sido el principal déficit de Gallardo a la hora de armar el once inicial y es por eso que si funciona bien, si está recuperado y si físicamente responde, puede ser una solución dentro del campo de juego. Vamos a contarles cómo se encuentra obviamente él luego de haber superado esta grave lesión y cuántas chances hay de que pueda empezar a formar parte de la lista de concentrados durante las próximas semanas. ¡Empecemos! La principal noticia es que el lateral derecho, que regresó a la institución de Núñez luego de su paso por el conjunto de Florencio Varela, volvió a hacer fútbol, empezó a entrenarse y como dije ya trabaja para estar bajo las órdenes del muñeco. Paredes, recordemos, se formó en las categorías menores de River y como muchas veces pasa al momento de llegar a Primera División, hay un jugador que es titular indiscutido en algún puesto y por ende quiere buscar minutos a otro club. Eso le sucedió a Paredes en cuestión que al momento de dar el salto a la máxima categoría, tenía por delante a Gonzalo Montiel, un futbolista que tenía claramente adueñado el puesto de lateral por la derecha. Paredes pasó por una dura recuperación en la primera mitad de este 2022 y hace aproximadamente una semana recién pudo realizar su primer entrenamiento de manera normal con el plantel de la reserva. Su intención es ponerse a punto, sumar minutos tal como lo viene haciendo, por ejemplo, Felipe Pena Viafore, que tuvo la misma lesión en cuanto a gravedad que Paredes. La única diferencia es que Peña Viafore se lesionó a principios de noviembre del año pasado, mientras que la lesión de Paredes fue un mes después, por lo que el jugador, que nunca se fue de River como es Peña Viafore, ya tiene aproximadamente un mes entrenándose con bastante normalidad, jugando con la reserva y es por eso que estaría para volver a las canchas bastante tiempo antes que Paredes. Sin embargo, el lateral derecho que pasó por Defensa y Justicia tiene todo dado como para empezar a recuperarse más rápidamente debido a que sus condiciones físicas estarían un escalón por encima. A pesar de estar lesionado y de estar recuperándose de esta dolencia, Paredes recibió ofertas de otros clubes, pero su objetivo en primera instancia siempre fue pelearle en River. Y más allá de haber estado en plena rehabilitación en enero, charló obviamente con Marcelo Gallardo y con parte de su cuerpo técnico para saber si le convenía o no volver a irse cedido en el transcurso de este año, realizar la recuperación en otro club y una vez ya esté listo para volver, jugar y tener minutos en otro equipo. La realidad es que Gallardo le pidió que hiciera la rehabilitación correspondiente acá en River y que cuando estuviera a disposición iba a evaluarlo tanto en los entrenamientos como en el terreno de juego. Tiene tan solo 22 años, una carrera por delante, estaba a préstamo en Defensa y Justicia hasta finales del año pasado, más precisamente hasta el 31 de diciembre del 2021, por lo que en enero sí o sí debía resolver cuál iba a ser su futuro. No son muchos los futbolistas que regresan de sus respectivas sesiones y son tenidos en cuenta posteriormente por el muñeco. Los últimos han sido Enzo Fernández y Héctor David Martínez y hace poco más de un mes también Lucas Beltrán tuvo la misma suerte. Sin embargo, en anteriores años, con Marcelo Gallardo, el resto de los futbolistas que volvían de sus préstamos lamentablemente o quedaban libres luego de estar colgados acá en el club o se iban cedidos a otras instituciones a seguir sumando minutos. En el caso de Franco Paredes iba a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, pero lamentablemente se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en la última jornada de la Liga Profesional del año pasado y eso le impidió regresar al club con total normalidad, porque no es lo mismo, está claro, regresar a River con una grave lesión que haber regresado con la oportunidad de realizar la pretemporada en San Martín de los Andes como el resto de sus compañeros. Es un jugador que puede desempeñarse como lateral por la derecha. En un principio en las divisiones inferiores de River era primer marcador central, pero en el tiempo en el cual estuvo en Defensa y Justicia se desempeñó como lateral por ese costado. En el Halcón disputó 34 partidos oficiales, anotó 3 goles, uno de ellos a River y también brindó una asistencia. El gol al más grande se lo convirtió en la anteúltima jornada de la Liga Profesional 2021, River ya era campeón, en la victoria de Defensa y Justicia por 3-2 en el Estadio Monumental.
Un punto muy importante y en el cual los dirigentes ya deberían estar metidos es que Paredes tiene contrato con River hasta el 30 de junio del 2023, por un año más, por lo que si únicamente le falta una temporada para que finalice su vínculo con el club, seguramente su representante debería ya estar hablando con la comisión directiva para renovar su respectivo contrato. Está claro que últimamente la realidad es que la dirigencia de River está intentando anticiparse a todos los jugadores que pueden llegar a quedar libres, pero como el tema de Paredes es un tanto especial debido a su grave lesión, seguramente no hayan hablado mucho en este último tiempo en relación a este tema. Recién ahora, con la recuperación del jugador ya lista, se pueden meter más profundamente en ver si puede o no renovar su contrato. A partir del 1 de enero del próximo año puede firmar justamente un precontrato para irse libre a mediados del 2023 a cualquier club del mundo. Y si no se llega a un acuerdo, seguramente en enero del siguiente año su situación se empiece a asemejar a lo que pasó con Fabricio Angileri y Benjamín Roheiser, que quedaron libres por no renovar sus vínculos y estuvieron 6 meses sin jugar porque la dirigencia, con el aval de Marcelo Gallardo, decidió colgarlos y que no realizaran la pretemporada en enero en San Martín de los Andes. En el caso de Paredes, si bien es cierto que si no es tenido en cuenta por Gallardo, lo más seguro es que se vaya, necesita una pretemporada completa porque una lesión de su gravedad no se recupera con tanta facilidad y debido a que no hubo justamente pretemporada a mitad de año, no pudo realizar los entrenamientos físicos correspondientes como para estar al 100%. Pues por eso que antes de entrenarse con la primera división, y tal como lo hizo Felipe Peñafore, realizó algunas prácticas con la reserva y seguramente le toque jugar en la tercera categoría antes de volver a estar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros que aumenta a 20 a falta de 10 días para la finalización del mercado de pases acá en Argentina. Recordemos que Paredes se había ido a mediados del 2020 a Defensa y Justicia junto con Enzo Fernández para ganar minutos que no iba a conseguir acá en el Millonario. Fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa con el conjunto de Florencio Varela, por lo que su rendimiento ha sido muy pero muy bueno. Es verdad que hoy su puesto en el equipo de Núñez parecería estar bastante ocupado, pero la situación puede cambiar drásticamente dentro de un par de meses. La realidad es que ni Marcelo Andrés Herrera ni Emanuel Mamana como lateral derecho lograron adueñarse totalmente de ese sector, y es por eso que Gallardo ha decidido que Casco sea el futbolista que juegue como marcador del punta diestro, cuando generalmente se sabe que Casco rinde mejor por el otro lado, pero el muñeco prefiere quizás a un Casco un poco disminuido en cuanto a su rendimiento que antes que a Mamana o Herrera, que no han tenido 2 partidos consecutivos en buen nivel. En un principio, para saber si iba o no a continuar, Gallardo iba a evaluarlo en la pretemporada. En caso de que Paredes hubiera estado en condiciones, a lo mejor, por ejemplo, Marcelo Andrés Herrera nunca hubiera llegado a River porque el muñeco iba a tener otro lateral derecho con el cual Robert Rojas pudiera competir. Cuando el paraguayo se lesionó gravemente, uno a lo mejor pensó que en este receso River podía llegar a ir por un marcador de punta. Sin embargo, tanto el director técnico como la dirigencia decidieron quedarse con el plantel que tenían en ese sector del campo de juego. Ahora Paredes deberá esperar a recuperarse totalmente y una vez que esto suceda, seguramente Gallardo lo tenga en cuenta para los entrenamientos. Veremos si logra sumar algún que otro minuto antes de la finalización de este semestre. El muñeco ya lo había tenido en cuenta, pero no había llegado a formar parte del plantel profesional a cuanto a ser al menos suplente, más allá de que logró jugar un partido en la primera división de River antes de irse a préstamo. Fue frente a Liga de Quito en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, en un partido en el cual River jugó con un equipo totalmente alternativo debido a que estaba peleando el campeonato con Boca. Lamentablemente el elenco del muñeco cayó 3-0 en su debut en aquella edición de la competencia internacional. Sin embargo, con anterioridad a eso, antes de debutar, había sido tenido en cuenta porque un año antes, en el 2019, había integrado la lista de buena fe también de la Copa Libertadores de cara a los octavos de final frente a Cruzeiro. Sin embargo, en cuanto River eliminó al conjunto brasileño y pasó a la siguiente ronda, es decir, a los cuartos de final, salió de la nómina para que ingresara Paulo Díaz en una de las modificaciones que se podían realizar cuando avanzabas a la siguiente fase. Díaz había sido el único refuerzo de River en ese mercado de pases, pero había llegado después de los octavos de final, por lo que River sí o sí necesitaba eliminar a Cruzeiro para poder hacer las modificaciones correspondientes. En Belo Horizonte, tras haber empatado los 2 partidos 0-0, Franco Armani se hizo héroe en el arco y River logró pasar por penales, por lo que Paredes salió de la lista de buena fe para que ingresara el chileno.
En cuanto a sus características dentro del campo de juego, es un central con unas virtudes verdaderamente muy buenas cuyos aspectos están hechos para triunfar en el más grande, y la experiencia y el recorrido que ha logrado en Defensa y Justicia seguramente le sirvan como para poder rendir en River más rápido y no tener que pasar por esa adaptación lógica que obviamente muchos futbolistas jóvenes tienen que pasar cuando están cerca, no de debutar, porque Paredes, como dije, ya debutó, pero está claro que no ha tenido continuidad nunca en la primera división de River, y es por eso que si Gallardo lo tiene en cuenta, sería lógico que le cueste un poco al principio. Obviamente, como dije, le faltará ponerse y rendir con la banda, pero si similamos su caso, por ejemplo, al de Martínez, la realidad es que jugar en el Millonario le debería resultar un tanto hasta más sencillo de lo que le resultó jugar en Defensa y Justicia, porque estará jugando en una institución en la cual esté mucho más volcado al ataque y tenga jugadores de mayor jerarquía a su lado. Si bien es cierto que quizás River hoy por hoy no esté pasando por su mejor momento futbolístico, claramente en comparación a lo que es Defensa y Justicia, River tiene más exigencia, pero aún así, teniendo en cuenta todas sus cualidades dentro del campo de juego, al ser River un equipo ofensivo, por lo menos de la mano de Gallardo, seguramente esto le sume a todas sus aptitudes y pueda mejorar aún más. Él mismo había comentado en una entrevista en la página oficial de la institución de Núñez que quizás lo que en ese entonces le faltaba para dar finalmente el salto a primera división, luego de haber sido el capitán de la reserva, era que tenía que estar concentrado durante los 90 minutos y preparado siempre para presionar en la mitad de la cancha. Recordemos que en aquel momento, y como dije con anterioridad, él jugaba de primer marcador central. Ahora, ya con esta polifuncionalidad que le gusta mucho a Marcelo Gallardo, puede hacerlo también como lateral por la derecha y hasta de carrilero por el sector diestro en una línea de 5, porque así lo ha hecho en Defensa y Justicia y con un muy buen nivel. Además, está claro que debe seguir perfeccionando todo lo demás, que ya lo tiene incluido: la buena salida de abajo con los pies, el buen juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, es rápido y sólido en el mano a mano contra los delanteros rivales, y también otras cuestiones que seguramente cuando tenga entrenamiento de la mano del muñeco vaya perfeccionando día a día. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que al ser un futbolista de las divisiones inferiores del club, con Paredes se tenga otra paciencia en relación a su recuperación, y a que debido a su buen nivel en Defensa y Justicia, lo más seguro es que Marcelo Gallardo mínimamente lo pruebe en algún que otro partido oficial acá en la primera división de River. También lo que hay que tener en cuenta es que al jugar solamente dos competencias, la Liga Profesional y la Copa Argentina, no sabemos con exactitud cuántas chances va a tener Paredes de poder efectivamente jugar. Lo que le juega muy a favor es que Mamana y Herrera han tenido un rendimiento muy por debajo de lo esperado, y es por eso que Gallardo ha tenido que recurrir a Casco, y se sabe que Casco, al ser un jugador ya bastante grande, no puede jugar tantos partidos consecutivos. Entonces ahí podría llegar a aparecer Paredes, pero si no lo hace rápido, por ejemplo, Rojas podría ya estar recuperado. Es cierto que al paraguayo todavía le falta un mes, pero Paredes seguramente necesite un reacondicionamiento físico, y al no tener pretemporada, eso podría llegar a jugarle en contra. Habrá que esperar a ver cómo reacciona en los entrenamientos con la reserva, después en los partidos de la tercera división, para después finalmente sumarse a las prácticas bajo las órdenes de Gallardo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.